Amén, gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga a mis amados hermanos. Ya aquí para ir de lleno al estudio, tuvimos un tiempo de oración y cánticos y compartir y vamos al estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a trabajar el Salmo 72. Salmo 72 y le voy a dar lectura a este Salmo y la peculiaridad de esta enseñanza de hoy es que es la oración de un padre rey por su hijo rey. Ya en un pase de batón, ya preparándolo, ya en esa transición ministerial y de gobierno, como es el rey, y es David impartiendo una oración sobre Salomón, que iba a ser el rey. O sea, que este salmo hoy tiene esa peculiaridad de la oración del Padre en transición de pase de batón, pero también tiene unas expresiones mesiánicas del reinado de Jesucristo sobre la tierra en su ministerio terrenal. Por lo tanto, voy a dar lectura al Salmo, que tiene unos 20 versos. Aquí exactamente 20 versos, y luego vamos a entrar en detalle. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. ¿Ves? Tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Está dando una oración y una dádiva delegado a su hijo, dándole como el currículo a seguir, ¿verdad? Te temerán mientras dura el sol y la luna de generación en generación. Descenderán como la lluvia sobre las hierbas cortadas, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, abundancia de paz, esa palabra también más correcta. Dominarás de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, eso pasó en la vida de Salomón. Los reyes de Saba, ¿se acuerda la reina de Saba? Y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Ya aquí está la parte mesiánica, profética, porque él librará al menesteroso de que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado del grano en la tierra y en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ahí terminó la oración. Y es por eso que este salmo es una oración de David sobre su hijo Salomón y que tiene también expresiones mesiánicas. Vamos al detalle, como decían, creo que Rebelio Otero, las noticias en detalle. Bueno, la introducción de este salmo, este es un poema que se titula Para Salomón. El Salmo 127 lleva un título similar a este que estamos viendo en el 72. ¿Cómo
referido al Mesías. Por cierto, el carácter y el gobierno del rey que se describe aquí nunca ha sido realizado en la tierra, ni lo será, con la excepción del eterno reino de nuestro Señor. O sea, que era la oración del Padre para su Hijo, y aunque el reino de Salomón fue un reino de sabiduría y de abundancia y paz, un reino pacífico, solamente se puede comparar con el reino de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, y proféticamente el reino que le llaman el reino milenario, cuando estemos por la eternidad y que el Señor esté reinando por siempre, es lo más específico que podemos decir como perfección, ¿verdad?, para un reino. Este es el reino que el mundo todavía espera. Es un orden perfecto que nunca ha sido establecido aún, porque todavía no se ha reconocido la suprema soberanía de Dios. El propósito de Dios desde el Génesis era ese, pero todo se alteró y el Señor prometió que ese reino iba a ser restablecido. Por lo tanto, nosotros cuando estemos en la eternidad y el Señor esté reinando, ahí está la perfección de ese reino. O sea, que no nos vamos a quedar con una promesa inconclusa. Nosotros vamos a ver esa promesa. El único rey vino, pero los hombres no quisieron que él gobernara. Ve, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Verdad? Para nosotros, la canción de este salmo es una profecía de esperanza, ¿verdad? Y es algo que, vuelvo a repetir, hacer hincapié, nosotros veremos en la eternidad. Los primeros 6 versos, que es la justicia del rey, o el rey que hace justicia. Esa justicia del rey y la equidad, que es otra palabra para definir igualdad o justicia, ¿verdad? La equidad de sus juicios es el tema de la estrofa introductoria del Salmo. Los juicios de Dios, ¿verdad? Las ordenanzas, los estatutos, sus leyes, sus preceptos. Y su justicia, que se conoce como integridad, rectitud, ¿verdad?, son pedidas por el rey heredero del trono. Habiendo recibido su dote divina, el soberano ejercerá su oficio de manera correcta, trayendo paz al pueblo. Eso es lo que dice el verso 2, va a traer paz al pueblo. Por eso dice que él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio, ¿verdad? Con la justicia justa de Dios. El verso 3 crea un especial interés que se pone en las demandas de los afligidos y los hijos menesterosos. Dios siempre ha querido que toda persona sea bendecida con su justicia, y especialmente el afligido, el pobre, el necesitado, el menesteroso. Verso 4, su opresor será aplastado, y los versículos 5, 6, se percibe la dimensión mesiánica del Salmo. Vete, temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación descenderán como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerán en tus días justicia y abundancia de paz. O sea, era lo que iba a establecer nuestro Señor, y en el pacto de gracia nosotros disfrutamos eso, aunque sea en un plano terrenal y no en un plano eterno perfecto, que es la esperanza que tenemos como creyentes, ¿verdad? Esa es la esperanza marcada. Por eso dice que el Mesías real será reverenciado mientras el sol y la luna, y sus bendiciones serán como la lluvia sobre la hierba cortada y como el rocío que destila sobre la tierra. Los versos del 7 al 11 continúan aquí entonces ahora el gobierno del rey. ¿Cómo será ese gobierno del rey? Entonces se declara aquí cuáles serán los alcances del dominio del rey. Dice que en sus días, verso 7, o sea, cuando su reino se establezca de manera plena, la justicia florecerá en la abundancia de paz. Por eso que cuando el Señor reina en tu vida hay paz. Y esa es la marca, ¿verdad? Tú tienes la paz de Dios. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, como dice el verso 8. Es una forma de denotar
su universalidad, porque su dominio será absoluto. El dominio, aquí hablando del rey como señor, no como Salomón, porque Salomón tuvo, ¿verdad?, como un reino humano sus limitaciones siempre, pero el reino del Señor aquí en la tierra, como era un reino que tenía una dimensión espiritual, pues era sin límite. Esa fue la confusión que hubo, porque los que siguieron a Jesús esperaban un reino terrenal, y había cosas que se podían hacer terrenalmente, pero el reino del Señor era eterno, era devolverle a la humanidad el camino a la salvación, para que entonces lo que aquí en la tierra era imperfecto fuera perfecto a través del Señor Jesucristo. Y ahora Jesús va a establecer ese reino que le llamamos el reino mileniario, ¿verdad? Como lo dice también el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, el verso 9 dice: y los reyes de Tarsis era una región de España. En la Biblia era Tarsis, pero para nosotros es como si fuera España. Y de las costas, se refiere al oeste, ¿verdad?, hasta Sabá y Seba, que estaban al este y al sur, que es lo que nosotros todos conocemos como Europa, ¿verdad?, y parte de Asia. Ofrecerán dones, aunque todos los reyes se postrarán y todas las naciones le servirán. Eso es el contexto de eso, está en Filipenses capítulo 2, de 5 al 11, por eso es que eso es una profecía mesiánica, ¿verdad?, en ese aspecto ahí. Luego los versos 12 al 14, el rey es un redentor que librará al menesteroso y al afligido y al pobre. Y vuelve a hacer énfasis. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tuvo siempre énfasis con el menesteroso, con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Y es algo que la iglesia y la sociedad está llamada a responder. Nosotros como sociedad civilizada, o una sociedad próspera, o una iglesia de avanzada, siempre debe atender al menesteroso, al pobre, al necesitado, al que está en un momento de debilidad, en un momento de estrechez. Debe ser la coyuntura del amor cristiano. O sea, que es parte de nuestra función como cuerpo de Cristo, como iglesia, como gente, como ciudadanos, ¿verdad?, civilizados. Por tal razón, verso 12, salvará la vida del necesitado, y de engaño y de violencia redimirá sus almas. ¿Ve? Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida del pobre. Del engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y parte de eso no lo hizo Salomón. Salomón lo hizo en el aspecto social, pero en el aspecto espiritual y de la Redentor lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que la salvación del Señor no solamente era en el plano físico, era en el plano espiritual. De hecho, era más grande en el plano espiritual de la salvación del alma que a veces en el plano natural y físico, ¿verdad? Pero trabajaba en las dos direcciones. El verso 15, de hecho esta escritura también se puede buscar en 1 Samuel 26-21, Segunda de Reyes del 1 al 14 y Salmo 116-5, que habla de la liberación de los oprimidos y cómo ese legado se manifestó. Cuando estudiamos esto del 15 al 17, que dice: vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá, será echado un puñado de grano en la tierra, y en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano. Toda esa prosperidad la vivió Salomón, toda esa abundancia, toda esa justicia, y su fruto hará ruido sobre el Líbano, y de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dura el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Todo eso en alguna manera ocurrió en el reinado de Salomón. El rey será reconocido y honrado por todos, vivirá, se refiere al pobre,
y al necesitado que han sido redimidos. En gratitud por la liberación recibida dará al rey el oro de Sabá. Y ustedes saben que eso pasó, que la reina de Saba trajo oro y reconoció su sabiduría. Un país, y se orará por él continuamente. Se refiere al rey terrenal cuyo reino terrenal ilimitado debía seguir el modelo del reino ideal y servir a la extensión del dominio del rey celestial. Era como una comparativa entre el reino celestial y el reino natural. Puñado de grano deberá traducirse en una abundancia de grano, que parece que el grano era la semilla y toda la fuerza agrícola, que era una industria poderosa para ellos. Hará ruido como el Líbano, significa que la cosecha será tan abundante que al soplar la brisa sobre los campos maduros, las espigas se moverán y hará un ruido similar al que producen los cedros que cubren las montañas costeras del Líbano, a impulso del viento que proviene del mar. Y se oía todo ese ruido y eran las grandes cosechas, ¿verdad?, del producto del Líbano. El versículo 17 es claramente mesiánico en su aplicación más plena. El nombre del rey es eterno. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Y eso es nuestro Señor, esa es la expresión a favor de nuestro Señor, y eso es lo que representó ese nombre, y a través de Jesucristo es que serán benditas todas las naciones. Entonces terminamos con esa expresión del cierre. En términos de la doxología, tenían sus cierres, ¿verdad? Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Era una expresión de adoración. David terminando su oración, ¿verdad?, su doxología, su poema, su cántico. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Terminó con el así sea, con el amén, ¿verdad? Cada uno de los libros del Salterio termina con una doxología, cada cántico, cada poema. Estos versículos son la doxología del libro 2. Jehová Dios, el Dios de Israel, es la única fuente de las maravillas hechas a favor de su pueblo. O sea que esto tú lo puedes ver que se repite en otros cánticos, es como el final. Durante todo el tiempo y en toda la tierra, su gloria y su nombre glorioso será conocido. Con respecto al amén y amén, pues eso está también en el Salmo 41:13, y en otros lugares aparecerá también. Entonces, pues la nota final, la nota editorial, verso 20, así terminan, todas las oraciones que David hizo como hijo de Isaí, que hizo para Salomón. Y esa es la expresión de ese salmo, y me quise tocarlo porque es un salmo único, pero es un salmo también con un paralelo de la relación Dios Padre con Dios Hijo Jesucristo, y las mismas oraciones que hizo Dios a favor de su Hijo para que en la tierra fuera efectivo. Por eso en la cruz Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre mío, no me dejes solo aquí, porque yo he estado aquí porque tú has orado por mí, me has guardado. Pero había un tiempo en la cruz que tenía que ser divorciado completamente del amparo y el Jesús humano cargar el pecado para que el Jesús Cristo, el ungido, pudiera transformarnos para todo. Dios añada bendición a su palabra. Espero que esto te haya servido teológicamente, pero también en términos de que nosotros como padres, cuando tenemos un deber fiduciario, responsabilidad paternal y maternal, de orar por nuestros hijos, declarar una palabra, profetizar sobre ellos, para que también se cumpla lo que Dios hizo a través de Dios Padre sobre Hijo Jesucristo, pero Rey David sobre el Rey Salomón.
son continuidad, son legados, son lo que nosotros tenemos que hacer para desatar nuestra autoridad espiritual y marcar, porque es una responsabilidad que tenemos nosotros los padres, de orar, bendecir a nuestros hijos. Usted no deje de hacerlo, no pierda nunca la fe ni su responsabilidad, su autoridad que le ha sido delegada. Dios está esperando que tú declares una palabra sobre los tuyos, sobre tus hijos. Él va a respaldar esa palabra y habrá bendición. Que Dios añada bendición a lo que hemos dicho hoy. Amén. Gracias por tú estar con nosotros. Nada, lo puedes, si trate de compartirlo, eso se queda grabado en nuestra página ahí de Ricky Rosado, en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Y la gente de la casa sabemos ofrendar, sabemos diezmar, sabemos bendecir la obra del Señor. Lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Nos vemos el domingo aquí presencial y en otra palabra. Dios les bendiga.